Llegó el tiempo de poner el tema sobre la mesa. Y aquí la pregunta que nos hacemos es si tendrá algún impacto la movilización, las movilizaciones a nivel nacional que hubo el domingo sobre la reforma electoral. ¿Podemos esperar que cambie en algo, quizá redacción, quizá rumbo, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en la discusión en el Congreso? Ese es el tema y se los dejo a Raúl Frías Lucio, director editorial de esta casa, y también a Víctor Hugo Hernández, analista de Mega Noticias. A los dos, muy buenas tardes y adelante. Gracias, Marta, qué gusto saludarte, Víctor, qué bueno verte, como siempre. Igual, Raúl, buenas tardes. Martita, buenas tardes, claro. A ver, siguen los ecos de estas marchas porque, a ver, fueron marchas extraordinarias, fueron mítines extraordinarios que no habíamos visto en estos años, en los últimos años, y que me parece que sí marcan un parteaguas, Víctor, como ya lo hemos visto en los diferentes espacios de análisis. Ahora, ¿qué va a lograr? Son preguntas que todavía nos hacemos. ¿Qué es lo que se va a lograr con estas marchas? ¿Qué va a cambiar? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Y hay muchas preguntas y el análisis se vale todavía seguir haciéndolo porque esto va a seguir dando, porque además el pretexto de la marcha, que era el INE no se toca, finalmente, desde mi punto de vista, se fue moviendo hacia una calificación al gobierno del presidente López Obrador de parte de los asistentes. Y eso, bueno, también toma otro cariz y de alguna forma, bueno, también anima seguramente a muchos de los adversarios, de los que no están de acuerdo con lo que ha venido sucediendo en el país, luego de los insultos, de llamarles corruptos, inmorales, hipócritas y todo. Eso me parece que incluso alentó la participación de la gente en las marchas del domingo pasado, Víctor. Sí, Raúl, polariza y al polarizar también, pues se generan reacciones y a lo mejor quien en ese momento pensaba no estar en esa manifestación, pues se sintió aludido, ofendido, ve tú a saber, y decidió participar. Pero creo que, mira, bien lo decíamos en el programa de ayer, que tuve el gusto de estar contigo y con Martita y con Paco Ramírez, entre otros. Finalmente, la sociedad ha hecho parte del trabajo en este momento y lo que se debería de hacer con más frecuencia y como una herramienta permanente, que es la manifestación. El manifestarse es uno de los elementos o herramientas que tiene la sociedad organizada para poder protestar, premiar, apoyar o también exigir cuentas de sus gobernantes. Es cierto, no es todo el trabajo, pero es parte del trabajo y es muy importante. Ahora entra en la arena política y cada uno de los actores sabrá el trabajo que hace y nos daremos cuenta de cómo trabaja el propio presidente, que ya lo vimos, reacomoda la posición para finalmente ganar adeptos y simpatías por el poder, como también los organizadores, entre ellos Claudio X González y toda la derecha y los empresarios y quien tú quieras, intelectuales, que también aprovechan la circunstancia para proponer el siguiente paso. El PRI, a través de Alito Moreno, que empieza a mover sus cartas y gestiones para ver si hace una nueva jugada de poder. Y incluso hasta el propio Monreal en el Senado, quien ya también acusa de recibido. Cada uno jugando un juego fundamental, que es el juego del poder. Es el juego del poder en el que no siempre estamos incluidos, mi querido Raúl. Sí, tienes toda la razón, los políticos se mueven, desde luego, se mueven aparte. Pero me parece que ese es el reto principal, Víctor, lo que mencionas. A ver, ya vimos digamos, nacimiento, esta fuerza viva que pudimos ver en las manifestaciones, y ahora falta cómo se va a capitalizar. ¿Quién lo va a capitalizar? ¿Quién lo va a liderear? Porque son grupos diferentes, ya lo vimos, ¿sí? Ahí participaron algunos políticos del PRI, del PAN, del PRD incluso, sí, pero de alguna forma no existe todavía un liderazgo que pueda retomar todas estas expresiones y que pueda de alguna forma conformar una propuesta
de nación interesante que pudiera ser que pudiéramos tener para contrastar los mexicanos y que en las próximas elecciones poder de alguna forma definir lo que se quiera, ¿sí? Si seguimos con este gobierno que desde mi punto de vista es destructor, ¿sí? O se arma una nueva propuesta que de alguna forma dé y cree nueva esperanza para los mexicanos. Pero no lo veo en este momento. El PRI, a ver, yo veo una gran diferencia en esta ocasión en referencia a la anterior reforma constitucional del tema del ejército, Víctor. Y déjame decirte por qué. Adelante. Porque hoy, con la reforma electoral, los partidos políticos resultan afectados. Con la otra no. Sí. Con la reforma militar, de que los militares, las Fuerzas Armadas estuvieran en cuestiones de seguridad, no los afectaba. Pero sin embargo, esta reforma que se propone, con las 100 observaciones que de alguna forma hay de propuestas en la reforma electoral, sí, afecta a los partidos políticos, incluyendo a Morena. Sí, que digamos es el gran partido en este momento con la mayor cantidad de diputados, con representación proporcional, con recursos inmensos, sí, y esto cambia completamente diferente. Por eso me parece que, bueno, este escenario de la reforma electoral es diferente a otras, porque aquí hay una afectación directamente a los partidos. El PRI, por ejemplo, dice Alejandro Moreno, el traidor que vimos cómo chaqueteó en la anterior, pues hoy lo vemos como aparentemente muy convencido de que sus 47 diputados del Congreso van a votar en contra de la reforma, ¿sí? El PAN ha estado callado porque de alguna forma el PAN tiene una contrapropuesta que ya hemos comentado en este sentido, pero me parece que la gran diferencia entre la anterior reforma constitucional y esta que se pretende es que esta sí afecta a los partidos en cómo eligen a sus representantes, en cómo reparten el dinero, en cómo de alguna forma las partes proporcionales y en las diputaciones de representación proporcional resultan también beneficiados. Y con ¿cómo la reforma se elegirán que propone, los magistrados y los sí, consejeros? Y claro, y además, déjame decirte también, en la propuesta de reforma electoral, los partidos chiquitos, como el Verde, como el PT, sí, pues de alguna forma pues también se reduce en su espacio, ¿sí? Entonces, a ver, yo veo difícil que pase esta reforma, pero sin embargo el presidente puede tener realmente las herramientas necesarias para lograr que esto cambie. Ahora ya lo dijo hace un rato también el líder de la Cámara de Diputados, si no es constitucional, nos vamos con leyes secundarias y ahí nos la vamos llevando, ¿sí? Pero claro, es diferente. Claro, y además, Raúl, yo creo que en este momento digamos que la narrativa va en dos grandes vías. Una, que fue este gran movimiento que para poderlo entender socialmente se simplificó en una expresión que ni tú ni yo estuvimos de acuerdo. El INE no se toca, que fue radical. Una postura que sirvió, digamos, en cierto sentido para movilizar, para tratar de entender algo que de por sí es complejo, que son toda esta serie de reformas propuestas y que normalmente atañen a los políticos y a su mundo porque nosotros no estamos metidos en eso. La mayor parte de los mexicanos estamos en nuestro trabajo el día a día y nosotros que nos dedicamos un poco a esto también a veces ni entendemos a fondo esto que se da entre los vericuetos del Congreso, las leyes, los reglamentos y los acuerdos. Pero sí queda claro que independientemente de esta postura del INE no se toca, que pues es una, digamos, es una gran verdad, sí es necesaria una serie de reformas y cambios que permitan hacer de este país un país más demócrata, sí, más barato en cuanto al costo de su democracia. Pero no en este momento, Víctor, pero no en este momento. Yo coincido contigo, pero no en este momento. Sí, porque lo que pretende el gobierno pareciera con esta iniciativa es, bueno, de alguna forma volver al partido hegemónico, sí, y eso es lo que pareciera ser. ¿Por qué no se hace después de la jornada electoral? Pero bueno, estos son los puntos. Pero mira, esta marcha, y déjame abonar también algunos temas que me parece también, he tratado de estar analizando, bueno, ¿quién pierde, quién gana, quién perdió, quién ganó?
Y sin duda me parece que una de las grandes perdedoras es Claudia Sheinbaum, ¿sí? Porque en su capital, en su ciudad, me parece que se armó esta, digamos, la marcha más grande y que de alguna forma ya parte de la Ciudad de México, especialmente, digamos, el poniente de la Ciudad de México, ha estado ya muy disputado por parte de Morena y de otros partidos políticos. Me parece que ahí es donde tenemos una primera perdedora, que es precisamente Claudia Sheinbaum, que se fue a Veracruz, que la gente que vive en la Ciudad de México se queja de los servicios, de los pavimentos, Avenida Insurgentes llena de hoyos. Sí, y bueno, pues las tragedias que acaban de suceder, coladeras destapadas por mucho tiempo, y eso le pega directamente a la jefa del gobierno, y digamos que es el delfín incluyendo del presidente López Obrador. Sí, claro, incluyendo el papel de su inepto encargado del changarro, que fue este señor Batres, ¿no? Con su declaración tan poco afortunada de que había sido una elección en la que estaban presentes, ¿cuántos dijo? 10,000, 12,000 personas. 10,000, 12,000 personas, Sí, digo, por favor. Por eso, sí, imagínate, Martí Batres, el secretario general del gobierno de la Ciudad de México, sí, y esos son los que quieren de alguna forma tomar y contar los votos, ¿verdad? Si no pudo ver ni siquiera ver cuánta gente estaba ahí en esta marcha. Pero mira, otro de alguna forma que también me parece damnificado que dentro de de este balance de quién gana, quién pierde, sin duda, desde luego el PRI queda expuesto, ¿sí? Me parece que el PRI, luego de lo que sucedió anteriormente, de la forma como fue increpado el señor Alejandro Moreno, ¿sí? Por la misma gente que le llama traidor a este señor, me parece que, bueno, trata de conformar ahora un frente aparentemente unido, por lo que ya comenté, por las afectaciones que van a tener sus partidos. Pero también veo un ganador, fíjate que indirectamente, a Ricardo Monreal, al líder del Senado de Morena, ¿sí? Que no se fue con toda la cargada de Morena, y en este pleito con el gobierno federal, con el presidente López Obrador, ha dejado coquetear de alguna forma que no va a votar, que si es una reforma retrógrada, de ninguna manera van a votar los senadores a favor de ella. Entonces, Ricardo Monreal está también dejando sentir su poder al interior de Morena. Y bueno, ya veremos finalmente qué va pasando en este asunto, pero que es un juego de poder, Víctor, coincido totalmente contigo. Y como siempre ocurre en política, mi querido Raúl, lo que pasa en una parte termina repercutiendo a veces en los universos menos esperados, y como tú bien dices, ¿no? Resulta luego que los beneficiados o perjudicados vienen a ser terceros o cuartos que de momento no aparecían en ese ajedrez político. Lo que sí me queda claro es que ya estamos siendo testigos de una lucha descarnada por el poder y el control, y también por ver quién gana la percepción de la opinión pública de manera positiva. Eso es lo que me queda claro. Sí, Raúl, a ver, te mando un saludo. ¿Sí? Hay que ser claros también, Víctor. Me parece que en este momento, aunque vimos esto y muchos de los adversarios del presidente están contentos por esa manifestación, realmente no es suficiente todavía para poder de alguna forma, sí, realmente bien lo decías. El poder del presidente sigue siendo muy muy fuerte. Muy y bien fuerte, lo decías hace un momento. Hace falta ponerle figura y nombre a ese persona o grupo que logre aglutinar todos estos esfuerzos, porque ahorita pues no lo hay, es cierto. Así es. Víctor, gracias. Te mando un saludo afectuoso, claro. Muchas gracias.